Carlos Luis Sánchez Baete, gusto en saludarlo. No lo veo, pero por lo menos lo escucho. Carlos Luis, ¿cómo está usted? Encantado también de escucharlo. Yo sí lo veo. Ah, eh, bueno, para la importante. próxima le ofrezco que estaré ahí en cabina como es mejor. Bueno, perfecto. Queremos un poco conversar y conocer el alcance de la ley que con carácter urgente ha mandado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Esta ley, que entre otras cosas tiene como objetivo desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno y que su objetivo fundamental es combatir las estructuras financieras que alimentan la violencia y el crimen organizado en el país. Sobre esto, ya hay algunas voces de que este proyecto adolece de serias inconstitucionalidades y que muchos de los aspectos que se establecen dentro de esta ley ya se encuentran en otros libros legales o en otras estructuras jurídicas que atienden estos hechos. ¿Cuál es su visión? ¿Qué criterio tiene? ¿Realmente esta ley va a contribuir al control y un poco a desarticular el músculo financiero del crimen organizado, entre otros objetivos que se proponen? Bueno, usted lo ha dicho y muy bien. Es una ley que tiene el propósito de contribuir. Primera cosa importante que hay que aclarar. Ninguna ley de la República va a solucionar un tema, y mucho menos un tema tan complejo como el de la violencia y de la criminalidad, de la delincuencia organizada. Correcto. Ahora, dicho eso, como una herramienta al servicio de un propósito loable como lo es. Lo segundo que, por lógica, por sentido común, sin ser abogado o sin verlo desde la perspectiva jurídica, se me viene a la cabeza es, ¿no será que ya es hora de hacer algo distinto para buscar resultados distintos? Y yo creo que sí. Bueno, es lo que No se nos espera. olvidemos que el derecho es una ciencia social, el derecho es una ciencia que evoluciona con la Así es. sociedad, que debe ir mutando con la sociedad y debe ir mutando pues precisamente en atención a las necesidades de la sociedad. Está claro que el sistema jurídico actual no alcanza, no sirve. La dinámica delictiva ha evolucionado y el derecho no. Así que estas figuras que existen hoy, como la delincuencia organizada, estas figuras que existen hoy, como la asociación ilícita, no Bueno, alcanzan, sino esto es para esto es ahí de un, pronto diga, y de forma perdón. incipiente y creativa, la fiscalía ha tenido que sacar adelante ciertos casos. Claro, esta es una nueva categoría del Lo crimen primero y lo más organizado. importante que trae esta ley es Ajá, el reconocimiento de un marco jurídico que le permita, perdimos contacto con Carlos Luis. perdóneme, aquí estoy. Ya, ahora sí, lo escuchamos. Si le decía que lo primero y lo más importante que nos trae esta ley es el reconocimiento de un marco jurídico para que el concepto del conflicto armado interno finalmente deje de ser un concepto vacío en nuestra legislación. Ajá, Les recuerdo que el concepto del conflicto armado interno no está definido por nuestra legislación, así es. más allá de que es una causal para decretar un estado de excepción, y ha tenido la Corte Constitucional que ponerse creativos para conceptualizarlo. Pues yo creo que a esta altura negar que existe en el Ecuador un conflicto armado interno es una necedad, es una necedad. Ujú. Y desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva criminal, el conflicto armado interno es el equivalente a una guerra interna, no una guerra internacional, sino una guerra interna. Y quien quiera desconocer que en el país estamos en guerra contra la delincuencia, yo creo que está ciego o simplemente quiere negar las cosas como son. Ayer nomás vimos o reportaban las noticias sobre bombas que estallan en ciertas localidades de la ciudad y del país. Hace pocos días mataron a 11 militares, acribillaron a 11 militares en una emboscada. Y todos los días reportamos muertes violentas en las diversas latitudes del país que son producidas por grupos que son plenamente identificados y que están muy bien organizados para cometer los delitos.
y que Correcto. están fuertemente armados con armas de fusil, con armas de asalto, con municiones que incluso superan las capacidades de la propia Policía Nacional. ¿Cómo vamos a enfrentar esto si no con contundencia y con herramientas jurídicas nuevas? Usted ha Así que yo, revisado, José Carlos Luis, el proyecto y sí, hay objetivos claros y precisos. Por ejemplo, mucha gente, las personas se preguntan, por ejemplo, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar? ¿De qué manera se va a desmantelar las redes financieras que sostienen el crimen organizado y el conflicto armado interno aquí en el país, por ejemplo? Es un poco para la comprensión, ¿no? Porque el tema es que los ciudadanos no le dicen, ven el título de la ley, ahora sí, vienen todas las opiniones de todos los lados, de todas las vertientes, unos a favor, otros en contra, unos dicen que es inconstitucional, otros dicen que tienen otros vacíos de orden legal, en fin, pero la gente quiere saber cuál es el objetivo central o los objetivos centrales de esta ley. Entonces empecemos por este. ¿Esta ley realmente está orientada a desmantelar las redes financieras que tiene el crimen organizado, para empezar por ahí? sí, por supuesto, por supuesto. Mire, la ley cuando propone un marco jurídico para el reconocimiento del conflicto armado interno, cosa que debe hacer a través de un decreto ejecutivo, que es lo primero que se hace, le da las facilidades al gobierno nacional dentro de ese marco conceptual del armado interno. No sé si me conecté al... Sí, sí, lo A ver. escuchamos, lo escuchamos. Perdóneme que cuando ingreso al vehículo se me conecta al audio del carro. Le Correcto. decía, le decía, el gobierno nacional, una vez que por decreto ejecutivo haya pasado a este concepto del conflicto armado interno, y ya con una definición jurídica, implica el reconocimiento de una guerra interna no internacional, concepto que ya fue incluido en algún decreto ejecutivo en el pasado y que la Corte Constitucional no se ha compadecido con la necesidad del pueblo, pero cambiaría el enfoque de seguridad interna a una situación de guerra no internacional. Y con eso se encontrará plenamente justificado el empleo de las Fuerzas Armadas con una mayor intensidad. Eso es lo primero y lo más importante. Se autorizan operaciones militares en zonas civiles con ciertos límites, obviamente, establecidos por el derecho internacional humanitario. Ya, pero Pero entonces, además, oiga, pero además de esto, entonces, sí, José además, Luis, se crea sí, entonces una nueva jurisdicción para el tratamiento de estos temas, jueces especializados. sí, esa es una siguiente cosa a través de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que también Correcto. inserta este proyecto, incorpora nuevos tipos penales y nuevas sanciones, sí, nuevas penas. Aborda las sanciones a las que pertenezcan las personas. A ver, estas nuevas sanciones son dirigidas a quienes pertenezcan a los grupos armados organizados, a los GDOs, durante el conflicto armado interno. Y estas sanciones pueden acarrear penas de entre 22 y 26 años de prisión. Asimismo, los líderes de estos grupos de delincuencia organizada podrían tener sanciones de penas previstas de libertad de entre 26 y 30 años. ¿Eso cómo se diferencia de lo que tenemos actualmente? Que eso es lo que realmente la ciudadanía se pregunta. Bueno, ¿y qué trae de nuevo esta reforma? Hoy, la Fiscalía solo puede acercarse a este fenómeno desde la perspectiva de la asociación ilícita y desde la Perfecto. perspectiva de la delincuencia organizada, que son delitos que tienen penas menores y que requieren una verificación científica a través del escrutinio del proceso penal, que es más rigurosa y Correcto. menos atinente a lo que está sucediendo en la sociedad. Ya otras de las alarmas que se han encendido son los allanamientos y detenciones sin orden judicial previa. Sí, eso lo previene el artículo 482.1, si no me equivoco, Hay una, del proyecto de reforma. A través de esta reforma se propone que los inmuebles en los que operen los grupos de delincuencia organizada puedan ser allanados sin tener una orden judicial. correcto. Y según la propuesta, posteriormente al allanamiento, existirá un control de un juez especializado en conflicto armado interno. Y es este juez quien deberá recibir un informe de parte del organismo encargado del allanamiento
en un plazo de 24 horas para verificar lo actuado. Es decir, la ley ahora propone que actúen y que luego confirmen que lo actuado fue correcto. A través de un informe que lo hace el Frente de Seguridad. Así es. Y eso obviamente es justificado en una dinámica relacionada a una flagrancia al accionar del cuerpo de seguridad. Pero yo lo que quería en este punto importante, porque sí, definitivamente es debatible desde la perspectiva de la presunción de inocencia, desde la perspectiva de la seguridad jurídica y del debido proceso. Pero de nuevo, hagámonos la pregunta, ¿y cómo es entonces que se hacen ahora los allanamientos? Hoy, con el Código Orgánico Integral Penal. El allanamiento, obviamente, en la forma Sí, convencional, ordinaria, regular, se obtiene a través de una solicitud motivada del fiscal a un juez, y el juez es quien ordena el allanamiento a través de una resolución motivada que no es notificada a las partes. Primera cosa importante de recordar, o sea, no es que las partes conocen del procedimiento, del trámite y se pueden oponer. Es un procedimiento reservado entre la fiscalía y la función judicial. Y el mismo Código Orgánico Integral Penal, por si acaso, ya previene la posibilidad de que si la policía o la fiscalía están en un operativo ante un delito flagrante, sí pueden ejecutar un allanamiento sin contar con una orden judicial escrita, siempre que de alguna manera obtengan una autorización de un juez. Es decir, claro. y esto ha ocurrido. Un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica, y con esa pseudo autorización, que obviamente no es otra cosa que fingir la configuración de las circunstancias relativas a una orden judicial que en realidad no existe, que no tendrá una correcta motivación, con eso ya están actuando. Es decir, no va a variar mucho. Es más o menos lo mismo que ya Lo están mismo. haciendo. Correcto. ¿Y qué va a Así que pasar con con la prisión preventiva? Ya no será de último ratio. la prisión preventiva se propone que no sea excepcional en ciertos casos. Y ante eso, aunque ya el gobierno fracasó en un primer intento ante la Corte Constitucional porque no pasó el control de constitucionalidad, Así fue, yo sí. debo insistir porque es algo que yo mismo lo he venido proponiendo. No puede ser que en delitos graves, que en delitos flagrantes, toda la ciudadanía sepa quién es el delincuente porque está evidenciado en grabaciones de video que prácticamente ya hoy existen en casi todas las esquinas de las ciudades del país. Y ante esas evidencias de un delito grave, de un delito flagrante, que un delincuente pase paseando por los juzgados por minutos para recuperar inmediatamente su libertad y continuar poniendo en riesgo a la ciudadanía, eso no se compadece con la realidad nacional. Yo sí estoy de acuerdo y me parece muy bien que en delitos graves y en circunstancias como la flagrancia, cuando la presunción de inocencia se vuelve, digamos, relativa, porque ya se sabe quién es y se sabe qué hizo. Y el proceso, por cierto, es resumido, ya pasa de ser de 90 días a 30 días. En casos como esos, que son muy graves, que implican muertes de personas, que implican secuestros extorsivos, torturas, yo sí creo que se justifica por el bien de la sociedad que estos delincuentes que son muy peligrosos queden privados de su libertad como regla general. Ahora, este proyecto también incluye una excepcionalidad en términos del sistema de justicia, la creación de un procedimiento unificado especial para juzgamiento de los delitos relacionados con el conflicto armado interno. Así ¿Cómo, es. cómo en la práctica esto se genera? Porque yo me acuerdo, y usted que está en el ámbito, en este ámbito de la justicia, que cuando hubieron los atentados en Esmeralda y todas estas cosas, se crearon jueces casi sin rostro, 19 o 16 jueces. Y era para tratar estos asuntos transnacionales de narcotráfico, de narcoguerrilla, de contrabando, de cómo es de todo el tráfico de droga, y con un régimen especial. Inclusive la creación de los jueces eran especializados en eso. Y Sí, luego oiga, pero ajá. luego uno se pregunta cuál ha sido el resultado, qué han tratado. O sea, nunca sabemos en realidad qué pasó con estos jueces que se nombraron, qué temas han tratado, qué resoluciones han tenido. Y ahora pues igual se va a crear
un procedimiento unificado especial. Se van a crear posiblemente jueces especializados. Si esto no es nuevo, como usted lo menciona, recordemos el caso de los jueces anticorrupción, Eso, ¿no? puede ser anticorrupción. Que es una jurisdicción que se creó especializada y que se ventila únicamente en la ciudad de Quito. Así es. De hecho, recientemente eh, quedó en evidencia que algunos de estos jueces estaban cometiendo actos de corrupción, ellos Así. mismos. Entonces, eso es un fenómeno social, eso es un fenómeno humano. Lamentablemente, la ley se abstrae de esos fenómenos. Ya habrá que hacer algo más. Que existe el fenómeno de la corrupción, pues no implica que entonces no deban reformarse las leyes o proponerse ideas que desde el deber ser suenan como las correctas. Eh, Mire, también están los jueces especializados en materia constitucional, que esos ya fueron ordenados incluso por referéndum y Sí, estamos a la espera de que entren en funciones para evitar el abuso de las garantías constitucionales. Pero sí, la propuesta de reforma lo que establece es un camino donde habrían jueces especializados en materia o en delitos cometidos dentro del concepto del conflicto armado interno. Y habrá que ver cómo se ponen en práctica un concurso, jueces probos, capaces, además estos mecanismos para ocultar su identidad y permitir que hagan bien su trabajo. Y eso nos lleva a una problemática actual. Los jueces honestos, que obviamente sí existen y son muchos, tienen muchas dificultades para hacer su trabajo. Así que esta dificultad que ya tienen y que probablemente los nuevos jueces que vayan a existir van a tener, son o debe ser la prioridad del gobierno nacional para que puedan los jueces del país hacer bien su trabajo, cualquiera que sea su especialidad. correcto. Ahora, esto para la ciudadanía, desde su punto de vista, ¿qué debemos esperar de la articulación y puesta en vigencia de esta ley? ¿Qué vamos a reducir la violencia? ¿Qué vamos cómo es, a eliminar estas estructuras criminales? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿O esto es una temprano, complementariedad que, como usted decía anteriormente, sí, per se esta ley no va a resolver el problema de estas estructuras criminales y de este estado de sección de guerra interna? ninguna ley es una solución en sí misma, eso está claro. Yo creo que va a ser una herramienta fundamental para el combate contra la delincuencia organizada. Hemos visto que el gobierno de Daniel Noboa, desde que inició, ha hecho un esfuerzo eh, que no le alcanza. Esa es la realidad. Por enfrentar la criminalidad, las Fuerzas Armadas y la policía han reclamado airadamente que no tienen el respaldo en la ley para ejercer sus acciones. Entonces, yo lo que le digo a la ciudadanía que puede estar preocupada, la ciudadanía que es objetiva o que sí se permite ser objetiva, no me refiero a esa parte de la ciudadanía que está permanentemente criticando todo lo que haga una fase de la política nacional, los que se oponen a todo porque son oposición o porque quieren ser oposición, esos no tienen remedio. Pero el ciudadano objetivo que quiere analizar las cosas objetivamente, tengan paciencia, tengan calma, que el sistema funciona. Es decir, hay un proyecto de ley que no es otra cosa que una propuesta del Ejecutivo que tiene que ser discutida aún por la Asamblea Nacional, asamblea que está compuesta también por los asambleístas de oposición. Y va a haber un debate, que si bien es un debate apurado, es un debate resumido, sumario, que debe producirse y terminar en 30 días. Detrás del debate también va a haber el control constitucional que ejerce la Corte Constitucional. Así que todas estas inconstitucionalidades o incompatibilidades con la Constitución que les preocupan van a ser revisadas y no van a pasar el filtro del control de la constitucionalidad en caso de haberlas. Así que no se preocupen, no se preocupen, pero no pidan que un gobierno no actúe. Yo celebro Correcto. que el gobierno lo primero que haya hecho es mandar ya un proyecto de ley para tratar de continuar en esta guerra tan dura que tenemos contra la delincuencia organizada.
No se preocupen, pero no se despreocupen. El proyecto de Así ley es. para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno es una iniciativa importante por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Está orientado a combatir la violencia y el crimen organizado en nuestro país. Su éxito dependerá de la efectiva implementación de las medidas previstas y la cooperación entre diferentes actores. Doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, muchísimas gracias por haber atendido este diálogo. No, encantado, como siempre, de conversar con ustedes y un saludo, que tengan un buen día. Cuídese, Carlos Luis. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. Nos despedimos hasta mañana con más invitados y análisis de noticias.